Ya estamos enlazados con el técnico de la selección de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, para todo el país a través del marcador, y nos llena de mucha gratitud tenerlo acá. Y de inmediato voy a arrancar con la entrevista. Profe, ¿cómo está? Buena tarde, bienvenido al marcador, para que aproveche y salude a la afición panameña que está a la expectativa de esta conversación con usted. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo para todos ustedes y para toda la gente en Panamá. Profe, ¿cuándo fue que se vinculó el nombre de Luis Fernando Suárez con la selección de Panamá? Si realmente hubo ese acercamiento o fueron rumores. Y yo me imagino que no fue para este periodo. No fue para este periodo No, que se elija a Cristian. fue Pero Brasil. fue para Brasil, ¿no? Sí. Cuando se estaba cotejando también a Bolillo y a otros técnicos. Profesor, ¿fue así? Sí, creo que fue para el 2011, algo, 2010, 2011. Yo estuve en Panamá conversando con algunos miembros del comité ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol. Bueno, pues no se llegó a ningún acuerdo, pero sí, creo que fue el 2011, sí, señor. 2011. ¿Cómo está viviendo hoy en día Luis Fernando Suárez esta etapa de esperar la Copa del Mundo, ya planificando la participación de Costa Rica, cuando a usted le tocó agarrar a Costa Rica prácticamente eliminada? Era un milagro lo que estaba buscando usted al frente de la selección de Costa Rica. Era una misión suicida, ¿no? Era la de Bolillo también en Honduras, rescatar algo que estaba más perdido que ganado, pero usted sí pudo darle con la tecla, con este camerino, con estos jugadores, enganchar al pueblo tico y luego hacer este sueño de ir a la Copa del Mundo. Y hay que valorar por todas las cosas que en principio se estaban dando, que no eran los mejores resultados, y después el grupo se enfocó en una sola cosa, en jugar cada partido como si fuese el último que tenían que jugar en sus vidas. Hubo muy buena idea de cada uno, muy buena sinergia, bueno, una disposición anímica grandísima. Eso también después generó cierto contagio emocional con todo el público de Costa Rica, que poco a poco fue creyendo en lo que se estaba haciendo, y afortunadamente se dio lo más importante, que fue la clasificación al Mundial. Lógicamente lo gozamos mucho en su momento. Hoy llenos de expectativas respecto a de qué manera los tenemos que presentar, porque es un grupo complicado. Tenemos dos campeones del mundo con un montón de historia y un montón de triunfos ganados. Y tenemos a un equipo ágil, un equipo moderno como el japonés. O sea que hay que prepararse bastante bien en todo sentido, y en eso estamos. Todo este tiempo estamos buscando recolectar lo máximo de cada uno de los equipos, buscar que los jugadores muy pronto sepan todo lo bueno y lo malo de cada uno de ellos, y ya después cuando los enfrentemos tengamos la mejor disposición como hasta ahora ha existido. Sí. Chepe. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. José Miguel Domínguez, Chepe Bomba, le saluda. Por ahí se dijo, profesor, en su momento Thomas Christensen, técnico de la selección de Panamá, mencionó que Costa Rica prácticamente dependía de Keylor Navas, que Costa Rica era Keylor Navas y nada más. ¿Cuál es su opinión al respecto? No tengo ninguna opinión. Las opiniones de los demás hay que respetarlas. No solamente me queda eso. Wow. ¿Está de acuerdo? Piensa igual, profe, que a mí me parece que también aquí hablando, ¿no? Porque es como un coloquio, ya no es una conferencia de prensa, profe. Ya usted está en el Mundial. Es más, le voy a decir algo que he pensado y estaba analizando antes de la entrevista. Ni siquiera sabía que lo iba a entrevistar hoy. Yo decía, para mí Luis Fernando Suárez es el técnico más exitoso en la historia de UNCAF. El técnico más exitoso en la historia de UNCAF. Luis Fernando Suárez. Se lo explico, ¿ah? Dos Copas del Mundo con dos selecciones distintas. Porque hablamos de Bolillo, Bolillo fue Colombia, Ecuador y luego Panamá. Pero que tú lleves a dos selecciones de un CAF a una Copa del Mundo, no hay precedentes. Profesor, ¿sabía esto o se lo acabo de decir? Hay que agradecerle, pues lógicamente que es una labor que se hizo de buena manera en los dos seleccionados. En Honduras tuvimos un poco más de tiempo de conocimiento de los jugadores, se armó un buen equipo. Creo que fue también en principio complicado esos inicios, incluso perdiendo el primer partido con Panamá en casa, creo que fue así. O sea que la situación no era fácil. Sin embargo, poco a poco fuimos arreglando cosas, y afortunadamente se clasificó a ese Mundial de Brasil. Este fue con todavía mucho más exigencia en lo anímico, en lo emocional.
y lógicamente el haberlo conseguido después me parece que es altamente valorable. Si hay algo que hoy pienso que de esta clasificación la valoro mucho más por todo lo que se tenían como antecedentes en la selección y que en determinado momento casi que esto fue una situación de arreglar todo en menos de un año y bueno, afortunadamente se pudo hacer. Claro. Profe, buenas tardes, le saluda Karen Jordán. Profe, primero que nada felicitarlo porque lleva a la selección de Costa Rica y eso también es una selección más en representación de CONCACAF para este Qatar 2022. En el caso, como bien usted lo apuntaba, esa planificación para que nos hable de cómo ahora está esa mentalidad de Costa Rica para enfrentar un grupo que automáticamente al tener los nombres, se habla de un grupo también difícil, estar con Japón, estar con Alemania, estar con España. ¿Cómo visualiza ahorita mismo Luis Fernando Suárez llevar estos meses para que Costa Rica, y más que nada por el antecedente que Costa Rica tiene ya en alto en esa Copa de Brasil 2014? Sí, usted menciona algo bien importante, las dificultades que va a presentar este grupo. Y también esa situación de que ya lo que hizo Jorge Luis Pinto pues, fue bien interesante en ese Brasil 2014. Empezando por algo importante y que creo que yo lo debo asumir como una buena noticia, es que ese 2014 hoy hay creo que 5 o 6 jugadores que estuvieron viviendo esa experiencia, que que la van a recordar y seguramente le van a saber a mostrar a sus compañeros nuevos de qué manera se consiguió. El caso de Navas, el caso de Brian Ruiz, el caso de Celso Borges, Francisco Calvo, Joel Bell. Creo que incluso el mismo Oscar Duarte estaba, no estoy seguro de eso. Pero en todo caso, esa experiencia de ellos, pues lógicamente la tengo que aprovechar. Después, mi mayor responsabilidad es que los jugadores sepan todo lo bueno y todo lo malo de los equipos. Y lo que estoy buscando y lo que estamos haciendo es recopilando un montón de datos, llenándonos de motivos como para sacar lo mejor. Casi que lo que necesitamos incluso antes de la próxima fecha FIFA, que es por allá en septiembre, de que la gran mayoría de los jugadores ya sepan, y les lo vamos a dar a ellos en una UCB, en algún archivo, cada uno de los equipos de qué manera puede jugar y de qué manera lo podemos enfrentar. O sea que un poco hasta lo que se tiene que hacer por la falta de tiempo de trabajo es casi que uno vivir esos encuentros antes de jugarlos en la mente. Bueno, le vamos a dar lo necesario como para que ellos sepan contra qué equipo se van a enfrentar. Después, somos conscientes de que hay que respetar, pero también somos conscientes de que los partidos que uno juega, lógicamente, aunque, y es lógico, haya otros favoritos que no somos nosotros, como en el caso de los partidos contra Alemania y contra España, pues los partidos se juegan, se ganan o se pierden, para mi consideración es después de jugarlos, no antes de jugarlos. Bueno, con esa premisa vamos a entrar a la cancha. Profe, ¿cómo fue? Porque uno se imagina esta mega estrella llamada Keylor Navas, que gana 3 Champions con Real Madrid, que está en el Paris Saint-Germain jugando con Messi, jugó con Cristiano Ronaldo. Es un tipo que hoy en día es lo más alto que tenemos como CONCACAF. Ahí está Christian Pulisic, McKinney, pero Keylor Navas es la cara de CONCACAF en el mundo. ¿Cómo fue el manejo, no? Usted ha manejado otras estrellas seguramente, pero ¿cómo le entra a Luis Fernando Suárez para que Keylor agarre el mensaje en una eliminatoria que estaba muy complicada para Costa Rica y que sea realmente esa cara de Costa Rica, el soporte, la confianza que necesitaba el plantel para hacer lo que hicieron, una heroica, y estar hoy en día en la Copa del Mundo de Qatar? Demasiado fácil, porque él sabía cuál era el mensaje. O sea, que no había ninguna situación de convencerlo a eso, a él de ninguna situación distinta a lo que él quería. Básicamente quería clasificar nuevamente un mundial por todo lo que genera un mundial y por todo lo que genera para él. O sea que eso lo conseguimos juntos. Yo de ninguna manera él lo hizo por mí, sino que lo hizo conmigo. Lo hizo conmigo y con varios grandes, ya gente de mucha experiencia que estaba convencida y sabía de qué manera se podía conseguir. Yo creo que eso es lo más importante. Hay veces que cuando uno dirige un seleccionado o dirige un equipo, es que no haya adoctrinamiento, sino que haya convencimiento de la gente por un objetivo.
Bueno, con estos muchachos y con el que usted me menciona, con el caso de Keylor Navas, fue muy fácil hacerlo porque estábamos convencidos o los dos queríamos lo mismo. Profesor, se avecina una posible renovación con Costa Rica después del Mundial. ¿Seguiría comandando la selección tica? ¿Le gustaría continuar? Bueno, ya hay al menos alguna conversación no, pero al menos una frase por ahí de alguna posibilidad de que nos sentáramos a hablar existe. O sea, puede darse. Yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy contento en Costa Rica. Me han tratado muy bien, o sea que si esa posibilidad se da, pues ojalá que sea con las mejoras que sean necesarias, pero sería una buena noticia para mí. ¿No le da el chance, profe, de escaparse de esa renovación y venir acá a Panamá y llevar una tercera selección diferente de un CAF a una Copa del Mundo, viendo que la eliminatoria de la próxima Copa del Mundo es un baile con muchos cupos? Si hay algo que tiene bueno Panamá, aparte de sus jugadores, es su técnico, o sea que me parece que en este momento están bien dirigidos y creo que con el señor Christensen van a hacer una muy buena labor. Sí. Lo he dicho muchas veces, para mí Panamá era una incógnita después del Mundial de Rusia, porque lógicamente había que hacer una transición, y una transición complicada, porque había muchos jugadores de mucho valor que hicieron mucho por Panamá, pero que pues, lógicamente tenían que dar un paso al costado. El hacerlo de tan buena manera, me parece que eso valora mucho el entrenador, y creo que lo hicieron bastante bien. Panamá jugó una gran eliminatoria. Creo que la transición, profe, la hizo también Hernán Darío Bolillo Gómez, ¿no? De la Copa del Mundo de Panamá, de la titular contra Bélgica, estaba Michael Amino Murillo de titular por derecha ya, estaba Fidel Escobar, el central, también jugando contra Bélgica, estaba Edgar Joel Bárcenas, Davis, Negrito Quintero se lesionó previo al Mundial, si no hubiese sido titular también, Ismael Díaz, entre otros. Ismael jugó contra Bélgica, o sea, que Hernán Darío Bolillo Gómez también le entregó mucho trabajo adelantado de ese relevo generacional que nos costó mucho a nosotros. Profe, siguiendo el hilo de Thomas Christiansen, ¿conocía de Thomas Christiansen? ¿Cómo fue que usted dice, este técnico de Panamá, cómo fue la cosa? Voy a estudiarlo, cómo juega. ¿Cómo se tropezó con eso? No lo conocía. Antes empecé a conocerlo cuando ya sabíamos que íbamos a enfrentar a Panamá. Ni vuelvo a mencionarlo, me parece que es un gran entrenador que hizo cosas muy interesantes con este seleccionado que fue protagonista durante todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué lo diferenció de que Thomas Christiansen, haciendo las cosas bien, quedó fuera de la Copa del Mundo, y Luis Fernando Suárez llegando sobre la marcha en plena eliminatoria, sin margen de error, sin tiempo de preparación, sin nada, cayendo prácticamente como de paracaídas al cuerpo técnico de Costa Rica, llega a la Copa del Mundo cuando en diciembre del año pasado, finalizando el 2021, había 5 puntos de diferencia entre una selección y la otra? Yo no puedo hacer cuadros comparativos. Me parece, primero, grosero y después lleno de una alta ignorancia, si lo digo, porque no lo sé. Yo solamente lo único que busco es que el equipo que yo dirija pues busque de alguna manera que compita y compita bien. Le puedo decir que de Costa Rica, es que cuando tuvimos todos esos problemas terminando la primera rueda, lo único que hicimos fue buscar de alguna manera cambiar, hacer una estructura diferente, y pues por eso llamamos a un montón de chicos muy jovencitos a jugar y respondieron bastante bien. Después el grupo emocionalmente estuvo muy fuerte, emocionalmente se unió, tuvimos un montón de cosas que se hicieron en la parte psicológica, y por esa razón, por ese foco que tuvimos, las situaciones se fueron aclarando. Básicamente lo que le puedo mencionar sobre Costa Rica, yo no puedo hablar sobre los demás, sus situaciones buenas y malas. Yo quiero hablarle, profe, de lo que pasó acá en Panamá cuando teníamos 5 puntos de diferencia sobre ustedes, finalizando el 2021. Después de ese partido que le ganamos a El Salvador en un comeback 2-1 en el Rommel Fernández, que creo que fue como el 16 de noviembre, por ahí va la cosa, ¿no? Esa última fecha del año. Nos desconectamos, Panamá 5 puntos, remontamos contra El Salvador, le remontamos también anteriormente a Honduras, jugábamos lindo, éramos una selección que remataba, que era más vistosa que el rival,
Y nos confiamos, profesor, nos confiamos. Tomamos 54 días sin hacer nada con la selección mayor de fútbol. ¿Qué pasó en Costa Rica? ¿Qué hizo usted en ese periodo, después de esa última fecha? Nosotros le ganamos a El Salvador, no recuerdo contra quién jugó Costa Rica, y luego vino la para hasta el mes de febrero. ¿Qué hizo Luis Fernando Suárez? Bueno, eso empezó después de terminar la primera vuelta. Hubo una conversación muy corta, pero me parece que fue la más importante con el presidente de la federación. Me dijo algo respecto sobre esa primera vuelta que había sido terrible y que teníamos que hacer una segunda vuelta inolvidable. Teníamos que hacer cosas diferentes para conseguirlo. Le dije yo, bueno, listo, hagámoslo, pero ¿de qué manera? Bueno, ahí nos pusimos ya porque no es solamente decirlo, sino hacerlo. Hicimos una comisión de fútbol distinta, llamamos el presidente llamó a 3 gerentes de 3 equipos, empezamos a hablar sobre situaciones que en determinado momento creíamos que era necesario hacer. Nos pusimos de acuerdo en que había que hacer cosas como, por ejemplo, microciclos de trabajo con los jugadores que eran posibles candidatos a ser seleccionados que jugaran en la liga local. Para eso necesitaba parar el torneo. Se le pidió la posibilidad esa situación se lo traspasamos a UNAFUT. Ellos aceptaron, pararon el torneo a final del año pasado varias veces y en este año también. Luego era buscar hacer trabajos como si fuese un club. Trabajamos a veces 2 semanas enteras seguidas, donde entrenamos de lunes a viernes, dábamos a los jugadores para que jugaran su campeonato y después volvían otra vez a entrenar con nosotros. Luego sabíamos que teníamos que llamar a algunos jugadores muy jóvenes, aunque no tuvieran la experiencia. Creíamos que era necesario hacerlo porque veíamos que no había una respuesta de algunos jugadores que ya tenían más partidos. Bueno, nos atrevimos a hacerlo y poco a poco la cosa empezó a funcionar bien. Empezamos bien con Honduras, ganando en el último minuto. Y creo que eso también nos dio un aliento grande en la parte emocional como para saber o pensar que se podría lograr las cosas. Bueno, después cada partido lo fuimos jugando de esa misma manera, muy enfocados. Hasta que no se terminó. Y no se terminó cuando jugamos contra Nueva Zelanda. Eso fue lo más importante. O sea que se hicieron un montón de cambios, no solamente estructurales, sino mentales, que sirvieron mucho para que se pudiera conseguir. Profesor, quería preguntarle sobre el caso de Manfred Ugalde, si podría ir al Mundial de Qatar o ya tendría las puertas cerradas, o Luis Fernández Suárez podría reunirse con él para que este vuelva a la selección de Costa Rica. Es un tema que yo no tomo, para nada. Perdóname que le sea así tan directo y duro, pero yo no hablo sobre esa situación. Eso no es la primera vez que pasa, profe, ¿no? Vimos Maradona con Riquelme camino al Mundial de Sudáfrica, donde no fue Riquelme, y han pasado muchas veces, ¿no? Que un trato o un tema entre un técnico y un jugador que es importante, trasciende, ¿no? Y que siempre es la pregunta que viene en una conferencia, en una charla como esta. Profe, entre las otras cosas que uno puede hablar de lo que hizo Costa Rica camino a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la gente dice, oye, la suerte, ¿no? Vio el gol contra Nueva Zelanda, el gol de Nueva Zelanda, que el árbitro obvia estando al lado, y luego anota Nueva Zelanda, van al VAR y hay una falta previa manifiesta del jugador de Nueva Zelanda. Pero todas estas cosas que vivió en ese partido, profesor, porque muy poco yo le he escuchado hablar de ese partido. ¿Cómo fue ese partido con Nueva Zelanda? De verdad que fue más complicado que el de Perú-Australia. Fue durísimo y así lo sabíamos. Sabíamos que iba a ser así y lo habíamos hablado con el grupo, que iba a ser así, que iba a ser un partido físico. Iba a ser un partido donde teníamos que tener una exigencia alta en la atención durante todos los 90 minutos. Creo que una de las cosas que nos sirvió a nosotros para todo lo que al final se consiguió fue el haber marcado rápido y después valorarnos o hacer valer lo que más importante hemos tenido durante los últimos tiempos en Costa Rica, que es la zona defensiva. Que esa situación, después manejada creo que de una manera inteligente cuando se terminó el primer tiempo, donde yo
pues veía que aunque pues estábamos, que no nos estaban marcando, de todos modos, ellos estaban generando mucho peligro, había que hacer también unos cambios estructurales, teníamos que poner una línea de 5, se hizo y aunque ellos dieron con un dominio de la pelota, después ya el peligro no fue tanto, o sea que ahí creo que también fue inteligente esa toma de decisiones. Pero lo más importante es que primero hubo mucho respeto para Nueva Zelanda, sabíamos y que teníamos que estar muy atentos durante los 90 minutos y en ese sentido sí valoro mucho lo que el grupo hizo. El grupo estuvo muy metido en el juego durante esos 90 y tantos minutos que jugó el encuentro. Si no hubiese sido así, si nos hubiésemos despistado de pronto con situaciones que uno sabe que se manejan en Latinoamérica, de ese exceso de optimismo, de que es muy fácil ganarle a un equipo totalmente desconocido como Nueva Zelanda, de pronto hubiéramos salido con un palmo de narices. Afortunadamente en ese sentido el grupo fue muy profesional y estuvo muy atento a todo. Profe, nuevamente Karen por acá y siguiendo la misma línea con esta clasificación hacia Qatar con Nueva Zelanda en ese repechaje, sé que cada clasificación a lo personal pueda tener pues una calificación o un sentimiento especial, pero ¿tiene este proceso de Costa Rica algo diferente, algo especial para Luis Fernando Suárez por cómo se dan todo lo que es el proceso hasta llegar a esta clasificación? Y de paso, si esta selección de Costa Rica le deja el techo muy alto por lo logrado, o sea, cómo en esta segunda mitad de eliminatoria, pues Costa Rica fue de menos a más totalmente, y por supuesto también ese partido de repechaje con Nueva Zelanda, ¿le deja el techo muy alto esta selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez? Mira, lo primero creo que sí lo tomo como el más especial de todos, básicamente por todo lo que se vivió en el antes de esa clasificación. El antes de la clasificación con Ecuador fue un conocimiento muy vasto de todo lo que era Ecuador, porque yo había estado primero como asistente técnico en una eliminatoria para el Mundial de Francia, de Francisco Maturana. Luego trabajé 1 año y medio en un equipo previo a que yo fuera nombrado técnico de la selección. Trabajé en el Aucas de Quito 1 año y medio, o sea que ya conocía todo lo que era, hasta cómo pensaba el ecuatoriano. Lógicamente hay dificultades, pero ya con ese conocimiento, pues lógicamente es relativamente fácil, ¿no? Bueno, hablar de relativamente fácil una clasificación es muy complicado, sobre todo a nivel de Sudamérica o Centroamérica, pero al menos había un conocimiento. Con Honduras fue un poquitico distinto, yo llegué sin conocer a Honduras, pero tuve al lado a alguien que me lo hizo conocer por medio de sus palabras, que fue Reinaldo Rueda, y después tuve más tiempo, porque la clasificación en ese momento yo llegué, jugué una Copa UNCAF, en fin, jugamos muchas cosas antes y después la eliminatoria, entonces fui conociendo poco a poco, fueron creo que 2011, 2014 o 2013 cuando se clasificó. Esta es distinta, el equipo Costa Rica hacía creo que 2 años no le ganaba a nadie a nivel internacional y a 2 meses o 3 meses de empezar a eliminatorias yo tenía que empezar a conocer o a reconocer de qué manera pensaba el jugador, la persona en Costa Rica. Entonces con todo eso y después de la manera como se consiguió, después de la manera como se sucedió, de la manera como se alegró el público, el país, lo que genera esa clasificación hoy es totalmente especial, o sea que sí, para mí tiene un ribete totalmente especial. Después un mundial es una cosa espectacular para mí, yo lo siento como algo que siempre la palabra mía es obsesión por estar 3 veces, es una cosa espectacular para mí. Ya con solo eso ya tengo que poner todas mis fuerzas como para poder conseguir lo mejor y tengo que poner toda mi disposición, todo mi profesionalismo, todo mi conocimiento para que se pueda hacer una buena labor. Profe, acá en la mesa del marcador nos acompaña una leyenda del fútbol panameño, Víctor René Mendieta, que es parte del panel de este programa de fútbol que se transmite diariamente de 2 a 3 de la tarde. Aprovecho para que Víctor salude al profe Luis Fernando Suárez y si tienes, Víctor, alguna pregunta, ¿no?, para él. Buenas tardes, profe, un placer saludarlo. René Mendieta le saluda. Primero que todo, felicidades por este triunfo, por este logro, tanto personal usted como los muchachos. Pero algo que se me viene a la cabeza así,
cuando Luis Fernando Suárez tiene dudas en lo que es el torneo, el octagonal final, y cuando está convencido, cuando tiene la convicción de que se podía llegar o arrancarle ese cuarto lugar a la selección nacional. Cuando crea la duda, cuando no salían los resultados, o no sé, usted nos lo dirá, y cuando ya se da cuenta de que está convencido, tiene la convicción de poder arrancar ese cuarto lugar de repechaje. René, un saludo, muy especial para usted. Nunca tuve dudas. Soy consciente de que los resultados eran complicados y que había un ambiente demasiado difícil, pero incluso en esos momentos más oscuros, en los momentos donde la crítica era ácida y a veces demasiado cruel, yo siempre respondí que se podía clasificar, o sea que nunca tuve dudas. Soy consciente de que, aún sin tener dudas, también existía esa situación en mí que sabía que podía darse, por ejemplo, el presidente, en lugar de sostenerme a mí, pues la más fácil era que me llamara y me dijera que diera un paso al costado. Él fue valiente y siguió con eso, y entonces todavía me acrecentó mucho más mi convicción. Y en el sentido de que las cosas, pues, como que se mejoraron todavía, sobre todo que uno veía que el grupo lo podía hacer, o que estaba convencido, o cuando se convenció de que verdad se podía hacer, fue ese partido contra Honduras. Nosotros tuvimos un partido, era en casa, y fue un partido muy duro, un partido donde Honduras hizo muchas cosas. Creo que en determinado momento tuvo mucho más la pelota y tuvo más posibilidades de gol que nosotros mismos. Pero de la manera como se termina el encuentro, porque fue en el minuto 94, habían dado 4 o 5 minutos de reposición, y se hace el gol cuando el ambiente era muy difícil por ese empate, y se gana. El grupo, me parece que mentalmente ahí sí se enfocó y supo que podía lograr lo que se logró después, porque después fueron a hacer de estos últimos 24 puntos de eliminatoria 22, o sea, se dio cuenta que sí se podía hacer, incluso con un empate en México, ganándole a Canadá, ganándole a Panamá, ganándole a Estados Unidos. Bueno, creo que esa situación de Honduras sirvió mucho. Yo no lo podría decir como si fuese el efecto bisagra, pero sí creo que en determinado momento emocionalmente el grupo estuvo muy convencido desde ahí de que podría hacerlo. Profesor, ¿considera que a día de hoy los técnicos colombianos son de los que mejor trabajan tácticamente en América? Caso Torres, Osorio, su persona, Bolillo, Rueda, que no es casualidad lo que están haciendo, Pinto también, sí. Y no es casualidad lo que hacen los técnicos colombianos, ¿no? A nivel de América y de la manera táctica en la que trabajan. Yo creo que, para mí, de verdad, a mí me parece que cuando uno es odioso cuando se compara, ¿no? No creo claro. Que eso, uno no puede decir que nosotros somos más que aquellos ni menos que aquellos. Yo creo que uno sí tiene que ser consciente de que nosotros somos buenos. Ahí es donde sí soy claro. En Colombia hay muy buenos entrenadores. Desde Maturana, bueno, antes había un técnico muy bueno, pero era casi que el único, que navegaba en un mar de entrenadores extranjeros, que fue Gabriel Ochoa Uribe. Después con Maturana la cosa como que cambió y empezábamos todos como a darnos cuenta de que algo teníamos como para después aplicarlo en una cancha. Bueno, y empezamos con eso, Hernán Gómez, bueno, después Jorge, Juan Carlos Osorio, Jorge Luis Pinto, bueno, estoy yo, y después ahorita, y bueno, Hernán Torres, por ejemplo, es un grandísimo entrenador, hay un muchacho, Alberto Gamero, que es muy buen entrenador. Bueno, hay varios y que trabajan muy bien, eso sí lo tengo claro, o sea que sin ánimo de compararnos con nadie, creo que tenemos con qué pelear, pues eso, porque hay muy buenos entrenadores, eso es totalmente cierto. Profe, cuando Hernán Darío El Bolillo Gómez nos clasifica a la Copa del Mundo de Rusia, de la manera que fuese, porque la gente la discute, que Costa Rica al final no jugó los últimos minutos, que vinieron a hacer shopping, que los ticos se alegraron de nuestra clasificación y la celebraron igual que nosotros, porque los ticos están clasificados. Pero al margen de todo eso, Bolillo cuando va a la Copa del Mundo, ciertos colegas, me incluyo, pero sabíamos que Bolillo no iba a renovar con Panamá y que Bolillo ya se había encarecido para nuestra Federación Panameña de Fútbol, y Ecuador le había hecho una oferta grande. Yo fui el primero en decir que Bolillo no iba a continuar luego del Mundial, porque te cotizas mejor, ¿ok? No te vas a devaluar yendo a una Copa del Mundo.
Y le aterrizo la pregunta porque Luis Fernando Suárez debe estar hoy en día mayormente cotizado para dirigir a una selección tanto de Sudamérica como de Centroamérica, Norteamérica, o no, o tal vez otra, ¿no? Emiratos Árabes, donde sea. ¿Le ha llegado alguna oferta que usted conozca? Yo sé que van a decir que no, porque están pensando en la Copa del Mundo, pero sí hay mucho interés en usted. ¿Le ha llegado algo, profe? No, no me ha llegado nada y se lo digo con total sinceridad. Después lo otro, en determinado momento sí, yo soy consciente de que, lógicamente, el clasificar, y más por tercera vez a un mundial, pues la gente dirá, bueno, este debe tener algo, ¿no? ¿Algo? O sea, que eso, alguna situación creo que debe ser, nacer de todo esto. Lo que yo soy consciente, y sobre todo ya con las experiencias vividas y los años que ya tengo encima, es que yo por general siempre pienso más en mi inmediato presente. Si en determinado momento se da alguna otra posibilidad, pues la valoraré. Yo no voy a descartar absolutamente nada. Pero es mejor estar viviendo como una situación donde lo bueno y lo malo de que esté viviendo ahora y no estar soñando con cosas que de pronto solamente se quedan en eso, en ilusiones. Entonces, básicamente es mi vida o lo que estoy viviendo hoy es Costa Rica. De verdad lo estoy disfrutando y esa es la situación única y exclusivamente que en este momento me mueve, básicamente es eso. Mira, en la pasada Copa del Mundo, profesor, a Julen Lopetegui, siendo el entrenador de la selección española, entrenando a España antes de que arranque la Copa del Mundo, se filtra de que firmó con el Real Madrid, ¿ok? ¿Se imagina eso acá con Suárez? Lo llama el Real Madrid, profe. Yo creo que uno sí tiene que ser lo más claro y diáfano en todo sentido. Pues no creo que nunca se dé esa situación así tan clara, de esa manera, pero en el caso tal de que a mí me ocurriese algo, la primera persona que debe saber que hay un ofrecimiento para eso es el presidente de la federación. Me llaman y me ofrecen algo y si a mí me atrae, yo lo único que le digo es, mire, pasa esto, me atrae esto, bueno, porque me parece que la primera persona que tiene que saber es la persona, y sobre todo con Costa Rica, que fue la primera persona que confió en mí y que me sostuvo en un momento que era supremamente complicado para él sostenerme. Entonces, bueno, lo que quiero finalizar es que de aquí a que arranque la Copa del Mundo en noviembre, si le llega una oferta, ya con lo cotizado que puede estar Luis Fernando Suárez, de un club importante de América, de Europa, de España, de una selección de Medio Oriente o Asia, porque lo ven ya como un técnico ganador en selecciones, la primera persona en enterarse sería el presidente Villalobos de la Federación Tica de Fútbol, ¿no? Está hablando sobre un supuesto, yo prefiero no hablar sobre supuestos, pero lógicamente usted me lo puso como una pregunta supuesta y yo pues, lógicamente le respondo de esa manera. Okay. Profesor, y pensando quizá en un futuro, ya como técnico, pensando en el 2030, o ese deseo, ese añoro de dirigir quizá Panamá, que no se dio en su momento. No, yo vuelvo y casi que le respondo de la misma manera como acabé de responder la pregunta de su compañero. Yo estoy un poquitico más adelante de mis narices, es más o menos grande mi nariz, o sea que, y lo que voy a hacer hoy en la tarde, que voy a cenar o con quién me voy a reunir, básicamente eso es lo que hoy pienso, no pienso en ninguna otra cosa diferente. Profe, para cerrar, dos preguntas. Una a nivel local, el caso de Brian Ruiz para lo que va a ser esta Copa del Mundo, se hablaba mucho de ese clamor también de camerino, de arroparlo por llevarlo a una Copa del Mundo. Podría estarmos hablando de su última Copa con Costa Rica. Y por supuesto preguntarle para Luis Fernando Suárez, ¿cree en los procesos con la selección? Mira, primero, Brian Ruiz, a nosotros no lo llevamos a él. Brian Ruiz nos llevó a nosotros. Hubo muchas cosas en las cuales él, con su liderazgo, a veces sin jugar, era alguien tan importante para el cuerpo técnico que yo lo considero valiosísimo por todo lo que hizo fuera y después dentro de la cancha.
hizo goles en los momentos justos que tenía que hacerlos, entró en los momentos que tenía que entrar y entró bastante bien. O sea, que no es arroparlo a él y bueno, que porque ya es el más veterano y porque es el último mundial vamos a llevarlo, no. Lo llevamos porque él hizo todo como para poder, para merecérselo básicamente. Eso me parece que es lo más importante. La segunda pregunta se me pasó, ¿cuál era? Perdóname. Luis Fernando Suárez, ¿cree en los procesos con la selección? Claro que sí, es necesario hacerlos. Lo que pasa es que a veces los procesos no los puede... Los procesos tienen que existir independientemente del nombre del entrenador. Creo que hay determinadas cosas que se deben hacer y para eso se necesita de una labor y un pensamiento muy, muy abierto de la gente de la federación. Porque como ustedes bien saben, por ejemplo, cuando empezamos esta charla hablábamos sobre la situación de Panamá y de cómo hizo la transición. Bueno, ustedes me mencionaron que ya lo había empezado a hacer Hernán Gómez. Bueno, la culminó alguien como Christensen, o sea que esa es una situación que es proceso, que en determinado momento tiene que existir no por el nombre del entrenador, sino por la situación de que es un país y que hay que ser respetuoso y responsable con lo que se está haciendo. Bueno, un poco todas esas situaciones me parece que tienen que generar como una idea. No cualquiera puede ser entrenador de una selección, no cualquiera puede ser un director deportivo de una federación, sino piensa en que esto es no solamente 4 años, que esto es una labor continua que hay que darle como un seguimiento y que no debe cambiarse drásticamente porque salen 3 o 4 jugadores. Ahí es donde está la clave de todo. Profesor, quizás la última pregunta de esta tarde. La tuya. Método, Tengo otra. método Mourinho, método Guardiola, jugar bonito o ser efectivo. ¿Con qué se queda Luis Fernando Suárez? Una de las cosas que yo más les digo a todos mis... a veces me ha tocado dar algunas clases en algunas universidades para la gente que están haciendo aquí las licencias en Colombia, las licencias Pro, la licencia A, B. Siempre les digo a ellos que, pues, lógicamente tengan que estar pensando mucho en todo lo que es las cosas nuevas, las nuevas metodologías. Uno no se puede quedar aparte de ella, no tiene que estar estudiando. Pero no sé, no, eso no es, no puede hacerse como determinadamente creo que lo estamos haciendo en Latinoamérica, que es copiando y pegando. Y creo que esa no es la labor de un entrenador. Un entrenador debe tener una autonomía, debe tener su forma propia. Entonces, gustarle determinadas cosas. Entonces yo no creo que al menos yo no me encasillo con uno solo. Me puedo encasillar con un montón de cosas que me gustan de los demás y los tropicalizo de alguna manera o los vuelvo míos de alguna manera. O sea que, seguidor de nadie, sí estudioso de muchos. Priva el resultado, profe, ¿no? Porque las cosas como son, profesor. Estamos en una charla amena más que una conferencia de prensa. Digo las cosas como son, porque acá Panamá jugó bonito, pero no consiguió el objetivo. Y Costa Rica siendo muy práctico, defendiéndose muy bien, y con lo justo en ofensiva, le ganó a todo el mundo. Sí. Y Panamá con el toque-toque, el tiquitaca, la posesión, ¿ya? El traslado, y nos quedamos fuera, profesor. Así son las cosas, ¿no? Priva el resultado. Se habla mucho del Real Madrid, que no mereció ganarle al Chelsea, a Manchester City, al PSG, ni a Liverpool en la final, y ganó. O sea, ¿de qué se trata hoy el fútbol? Yo creo que tiene que ver un montón de cosas. Tiene que ver, lógicamente, un resultado. También tiene que haber un espectáculo porque uno se debe a la gente. Tiene que haber un montón de estrategias, tácticas, sistemas, porque eso no se puede dejar de lado. Pero también tiene que haber un montón de emociones. También uno tiene que saberse conectar. Entonces, un equipo de fútbol debe tener un montón de cosas, un montón de situaciones. Autonomía, por ejemplo, inteligencia táctica, para que ellos tomen decisiones. La toma de decisiones no debe ser del entrenador, la toma de decisiones debe ser de los jugadores. Pero entonces tiene que haber un montón de ingredientes, y los ingredientes todos existen. ¿Sí? Hay que jugar bien, lógicamente que sí. Hay que sacar resultados, también, es cierto. Hay que ser emocionalmente fuerte, sí. Hay que ser inteligente tácticamente, sí. Hay que ser psicológicamente muy fuerte para poder
aguantar un montón de situaciones como las que representa cuando uno representa una selección, presión, estrés. O sea que en esto yo no dejo nada de lado, yo tengo que sumar todas las cosas. O sea, no es solamente el resultado, me parece que es algo muy simple y me parece que el fútbol no es tan simple y sobre todo es cuando es el fútbol de una selección. No es tan fácil decirlo de esa manera. ¿Le molesta, profe, que ponte David Faitelson, colegas de México, cualquier parte del mundo, juzgue cómo juega Costa Rica, que no juega bonito, pero que consigue el resultado? ¿Qué le dice a ellos? Nada, absolutamente nada. Es como cualquier concepto es altamente valorable y sobre todo respetable. No tengo que decir absolutamente nada. Lo va a entrevistar de vuelta a Mendieta, profe. Profe, dos preguntas en una. Ser original Luis Fernando Suárez con sus ideas. Y dos, la columna vertebral de la selección costarricense, Keylor, Watson, Duarte, Borges, Bryan, fue fundamental para la conquista de esta Copa del Mundo. Sí, Obviamente, sí, sobre todo, con el engranaje de todos los muchachos, pero fue fundamental la columna vertebral. si hablamos a lo antiguo, me parece que es algo que me parece que es importante tenerlo en cuenta. Antes hablábamos mucho sobre cómo se edificaba, cómo se construía un equipo de fútbol. Y sobre todo en Colombia se hablaba, no sé si en Panamá, pero en Colombia y en Sudamérica se hablaba mucho sobre que un equipo empezaba a edificarse o a hacerse desde un buen arquero. Desde ahí empezar a trabajar la defensa y poco a poco ir arreglando las cargas en la parte ofensiva. Antes se pensaba mucho en la parte defensiva, casi que el ataque se lo dejaba libre albedrío del jugador, al talento del jugador. Después fueron variando las cosas, creo que en determinado momento para bien, y después como que se dañó todo porque ya cambió tanto que como que todo el mundo pensaba solamente que valía solamente trabajar el ataque y nos olvidamos de la defensa. Y me parece que es ni lo uno ni lo otro. Uno tiene que estar pensando en que uno debe ser muy bueno defensivamente y bueno ofensivamente. Mirar cuáles son sus mayores valores y creo que ahí en ese sentido fuimos inteligentes nosotros. Si tenemos una muy buena defensa, pues empecemos a edificar el partido o el equipo por ahí. Y lo que usted dice, René, es cierto. Nosotros tenemos, para mi gusto, el mejor arquero del mundo. Bueno, empecemos por ahí. Y después, la defensa es gente de experiencia y trabajan bien y les metimos trabajo defensivo más. Y poco a poco fuimos arreglando cargas de mitad de campo hacia adelante, que todavía faltan por arreglar algunas. Profe, ¿por qué no ha renovado con la Federación de Costa Rica? ¿Por qué no se hizo de manera automática al momento de la clasificación? Porque yo tengo contrato hasta el 22 de diciembre, o sea que es lógico que no renueve. Yo tenía la única cláusula que existía para lo mío era que lo mío se terminaba si la selección matemáticamente no tenía probabilidad de clasificar al Mundial. Bueno, hasta el momento en que jugamos, bueno, en el momento que jugamos todos los partidos, incluso cuando teníamos 5 puntos por debajo de Panamá, todavía había posibilidad de clasificar. O sea que yo pues tengo un contrato que está hasta el 22 de diciembre con vigencia, ¿no? Pero no es lógico, yo sé que usted dice que es lógico, en el mundo del fútbol lo lógico es que se venzan los contratos, pero nosotros acá con Tomás Christiansen, también con contrato hasta diciembre del 22, lo acabamos de renovar y le aumentamos su salario sin conseguir el objetivo. Por eso le decía por qué no se ejerció la renovación. Bueno, no está en el contrato, pero yo creo un poco, si se da, pues... ¿Se ha hablado? ¿Se ha hablado, profe? No, hay una idea que se tiene del presidente de querer renovar. Seguramente llamará al representante y creo que lo va a hacer, pero lógicamente eso... en el momento que estamos hablando usted y yo, no se ha dado. O sea que esperaremos lo mejor para todos, lo mejor para Costa Rica y lo mejor para mí. Sí, pero por su parte usted renovaría, ¿no? La pelota está del lado de la federación. Quiero tener eso claro. Yo estoy tranquilo donde estoy. En este momento yo me siento bien donde estoy, con la gente que estoy, me siento respaldado por una federación. Me siento a gusto donde estoy. O sea, si se arregla acá, no me sentiría de ninguna manera mal. Colombia no sueña con tener una gran oportunidad con la selección colombiana.
Ya no. Antes sí, pero ya no. Yo creo que ya está, ya eso es más difícil que en otras épocas. Bueno, siempre fue difícil. Siempre había un muy buen entrenador con Colombia. O sea, esa posibilidad nunca se dio. Causalmente yo estaba, bueno, estaba en Ecuador cuando se presentó lo de Hernán para renunciar y que me tocó dirigir la selección de Ecuador. Cuando estaba con Honduras, Colombia vivía un momento espectacular con José Pekerman, que duró hasta el 2018. Después me toca esta situación de Costa Rica, o sea que creo que es una situación en la cual uno causalmente se da esto, entonces no lo veo como algo malo para mí. Y en un momento dado de pronto pensé que qué bueno sería, pero en este momento si se da bien, si no, listo. Que estoy contento con lo que he vivido hasta ahora sin ser técnico de la selección en Colombia. Eso para mí es lo más importante. Pero les duele ver a Colombia fuera en el Mundial. A mí me duele ver no tener el Mundial en diciembre a Luchito Díaz, a Cuadrado, al otro, a las figuras que fueron determinantes en los campeonatos europeos. Les duele no ver a Colombia con esta gama de talento sin una Copa del Mundo. Borré, imagínense. Me duele por colombiano, lógicamente que sí. No, siempre me gustaría ver a Colombia en un mundial. Después, cuando se da, lo que tenemos que pensar nosotros como colombianos es darnos cuenta en que nos equivocamos como para que esto no vuelva a ocurrir. Y en ese sentido, no es echarle la culpa solamente a un entrenador, ni a un determinado jugador, sino que creo que tenemos que mirarnos todos para adentro y ver de qué manera podemos cambiar esto. Desde los jugadores, desde los entrenadores, desde los dirigentes, incluso mismo desde hasta los medios. En determinado momento hay una situación en la cual hay un ambiente muy complicado en Colombia para poder dirigir y para poder ser seleccionado. O sea, que me parece que hay que cambiar muchas cosas que en determinado momento creo que no estamos haciendo bien. Y somos todos los que tenemos que ver con el fútbol colombiano, tenemos que revisarnos. Usted siente, lo que puedo intuir ya escuchándolo atentamente, es que Luis Fernando Suárez no ha sido valorado en este concepto para dirigir Colombia. ¿Lo siente así? No, para nada. No, para nada. Causalmente he estado en otras partes y he estado bien. Y causalmente también le respondió a ir a Colombia, porque yo he representado a Colombia bien en el Mundial de Alemania, después lo representé en Alemania, estuve yo solo también, como me va a tocar ahora en este otro Mundial de Qatar, donde va a ser el único colombiano. Y creo que eso primero me llena de orgullo a mí, y después siento que hay un montón de gente en Colombia que también está muy contento porque eso se dio conmigo. O sea, me siento bien. ¿Pero se siente capacitado para dirigir a esta selección de Colombia hoy en día? Me siento capacitado para dirigir una selección. Por eso he dirigido 3. O sea, dirigir una selección, pues para dirigir una selección se necesita una capacidad especial y ya lo he demostrado 3 veces. O sea, Profesor, su felicitación quizá a Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, quien acaba de salir campeón con el Melgar de la Primera División de Perú. ¿Alguna felicitación, algún mensaje? ¿Cómo se lleva con el entrenador actual o un nuevo entrenador de Colombia? No lo conozco. Pues yo sé, pues lógicamente que tengo una referencia de él porque él era asistente técnico José Pekerman. En todo el periplo de 8 años que estuvo José Pekerman acá, él estuvo con el entrenador argentino, él era el asistente, uno de los asistentes de él. Hay una cosa que me gusta, es que todos los jugadores que han tenido alguna relación con él, que han estado en la Selección Colombia, lógico, hablan bien de su trabajo. Todos los que estuvieron en la selección, siempre que le preguntan sobre él, hablan muy bien. Hablan de un trabajo serio, un trabajo que vale la pena como valorarlo. O sea, me parece que es la mejor noticia para Colombia, ¿no? Profe, para finalizar ya esta intervención y el compartir con nosotros, de verdad, gracias por este espacio aquí en El Marcador. Yo sé que ahorita quizás toda la planificación, el pensar, la comunicación va a estar dirigida hacia Qatar 2022, pero no es menos importante hablar también de lo que va a pasar con la Nations League en marzo del próximo año, donde Costa Rica ya quizás
con ese, vamos a decir, libre de ese peso de estar en la cita del Mundial, va a estar un poco más relajada, le toca recibir a Panamá y Costa Rica que tiene, vamos a decir, esa puntuación de que tuvo en el Final Four de la cita anterior. ¿Cómo ve Luis Fernando Suárez también este torneo que llega, en este caso, a la Nations League? Soy totalmente sincero, no lo veo todavía, ni siquiera no lo he pensado. Lo de jugar estos 2 partidos contra Martinica y contra Panamá, en lugar de ser algo bueno para mí, fueron una mala noticia. Y después, bueno, le voy a responder algo que respondía siempre cuando me preguntaban antes del partido contra Nueva Zelanda, que yo qué pensaba sobre sobre España, perdón, España, Alemania y Japón. Yo no me preocupo hoy por España, Japón y Alemania, porque primero tenemos que jugar contra Nueva Zelanda. Hay prioridades. La prioridad en este momento para mí hoy es estos 3 partidos que vienen para afrontarlo de la mejor manera y con la mayor responsabilidad posible. ¿A cuál le tiene miedo más? ¿Alemania o España? Todos 3. No, sabes, yo le digo España, ¿no? A mí me parece que Luis Enrique él tiene una selección ahorita que puede estar estudiando Suárez y cuando llega al Mundial lleva otra, ¿no? Así es Luis Enrique. De repente uno puede decir que el técnico alemán es un poquito más predecible, que Toni Kroos va a jugar y que el otro también, pero en España yo no sé ni quién va a jugar. Y ellos mismos no saben ni qué jugador va para la Copa del Mundo. Profe, gracias por estar con nosotros acá en el marcador. Acá en Panamá, profe, un dirigente le puso a usted el guapo. ¿Sabía eso? Espero que el guapo signifique algo interesante. Sí, el guapo, el elegante, el siempre prístino, el siempre bien vestido. El dirigente se llama Ramón Cardoso y cuando usted venía acá para esa época, a ver si era usted u otro técnico, no recuerdo en qué momento fue, le decía, aquí vino el guapo y ya lo entrevistamos. Yo dije, ¿quién es el guapo? Luis Fernando Suárez. Entonces se quedó como el guapo. Acá en Panamá cuando decimos el guapo es usted. No sé si ya sabía. No sabía, pero creo que de esa época ahora ese guapo ha cambiado mucho. Gracias, profe, por estar con nosotros y suerte con Costa Rica en la Copa del Mundo. Ojalá que antes de la Copa del Mundo también pase por acá en los micrófonos del marcador. El último mensaje para la afición panameña que está viendo a nivel nacional esta entrevista. Bueno, una sola cosa, que primero están en buenas manos y después hay muy buenos jugadores. Confíen en esos jugadores. A mí me gusta Panamá. Son jugadores muy alegres, modernos, juegan bien a la pelota. Yo creo que hay unas cosas, las situaciones siempre se van a dar. Van a dar desde que haya trabajo y de que haya convencimiento, pero también que exista el talento. Bueno, me parece que los panameños tienen muy buen talento ahora en fútbol, o sea que hay que confiar, hay que creer. Gracias, profe. Suerte con Costa Rica. Y suerte en todo. Ojalá que en Colombia lo valoren también, como lo valoramos acá en UNCAF, donde yo lo quiero para la selección panameña. Gracias, profe. Un abrazo. Gracias, hasta luego, que estén bien. Bien, ahí está la entrevista con el profesor Luis Fernando Suárez, ¿no?